así los versos 31 y 32. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no lo será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Amén. Amén. Padre, gracias por tu palabra. En esta mañana, Señor, toma el control de nuestras vidas. Prepara nuestros corazones de tal manera, Señor, que podamos entender el consejo de tu palabra y podamos apartarnos de aquello que estorba en la vida del creyente. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como pregunta en esta mañana sería, ¿cuál es el pecado imperdonable? La blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Cuál? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Siempre al hablar de un pecado imperdonable, encontramos puntos de vista diferentes a este respecto. Observemos algunos de ellos. El pecado imperdonable para algunos es el adulterio, porque no solo destruye al hogar, sino la vida de los hijos. Otro es el homicidio, ya que no puede o no puedo concebir que una persona se levante para dar muerte a otra. Otro más es el aborto. Ese es un grave pecado, ya que corta el derecho de vida a un inocente. Y así podemos mirar a otro más, la inmoralidad sexual, en sus diversas expresiones y aberraciones. Sin embargo, hay un pecado que el Señor dice que es imperdonable, y este es la blasfemia contra el Espíritu Santo. La ocasión en que fueron dichas esta palabra Jesús ha sanado a un endemoniado, mire. Se nos dice que los líderes religiosos han venido a Jerusalén a ver las manifestaciones de Jesús, quien era señalado por muchos como el Mesías. El pasaje paralelo de Marcos nos dice que se agolpó de nuevo la gente, tal como aparece en Marcos 2:2, y a continuación se manifiesta que fue traído un joven endemoniado, ciego y mudo, y él le sanó. Ahí en Mateo 12, miren lo que dice el verso 22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios,
sino por Belcebú, príncipe de los endemoniados. Siguiendo, los fariseos, ante la presión de los asistentes, al ver las señales de Jesús, son llamados a emitir un comunicado. Lucas, por su parte, dice que la gente se maravillaba y se preguntaba: ¿será este aquel hijo de David? La respuesta inmediata de los líderes religiosos fue: según usted mira en los otros evangelios, ¿no?, las expresiones de las personas que veían las señales y los milagros de Jesús. Entonces la gente expresaba, decía: ¿será este el hijo de David? ¿Por qué esa expresión? Porque la Escritura enseñaba que Dios iba a levantar a un hombre, ¿no?, para que gobernara el mundo y especialmente al pueblo de Israel. Pero para gobernar el mundo tenía que hacer muchas cosas. Entre estas, ofrendar su vida en rescate por el pecado de la humanidad. Entonces, por eso es que la gente decía: ¿será este el hijo de David? Porque nunca se había visto estas señales. Dios había levantado en otras épocas profetas, jueces, reyes, ¿no?, para que gobernara al pueblo. Pero Dios tenía un plan, y el plan era que Él iba a enviar a su Hijo para que Él venga a ser el Señor de señores y Rey de reyes. Entonces Él vino con estas señales. Pero ¿qué decía la gente? ¿Será este el hijo de David? Y entre la gente había un grupo religioso que la Biblia lo señala como los fariseos. ¿Ellos qué decían? Este no echa afuera los demonios, sino por el poder de Satanás, de Belcebú, que quiere decir de Satanás, el diablo. Miren, eso quiere decir blasfemar contra el Espíritu Santo. atribuir la obra del Espíritu Santo a Satanás. Ellos lo decían muchas veces por el celo de que el pueblo se iba tras Jesús, porque la Biblia decía que multitudes le seguían a Jesús. Entonces ellos, al ver esta manifestación del pueblo, se llenaban de ira, de enojo, de envidia, y decían cualquier cosa. Tengamos cuidado, porque en nuestro día también hay algunos que blasfeman contra el Espíritu Santo, porque la obra es de Dios. Es Dios quien levanta, es Dios quien unge, es Dios quien prepara a los hombres para hacer su obra, porque está escrito que el Evangelio no consiste en palabras, sino en poder. En el nombre de Jesús, los demonios son reprendidos y salen de los cuerpos
de muchas personas que están poseídas. En otras ocasiones, los enfermos son sanados en el nombre de Jesús. Y así vemos diferentes manifestaciones hechas por el Espíritu Santo en la vida de los siervos de Dios, sea pastor, sea evangelista, sea maestro y sea creyente, un creyente que anda conforme la palabra de Dios. Esta palabra, esta promesa es para todos los que hemos creído en Él. Para usted, mi hermano, en mi nombre. Para usted, mi hermana, en el nombre de Jesús. Si usted tiene su vida consagrada, si usted conoce cómo está su vida, reprenda al diablo, eche afuera los demonios. Y el Señor es el que confirma la palabra, reprendiendo toda obra del diablo. Pero el que no conoce esto, el que no sabe esto, entonces va a atribuir la obra del Espíritu Santo, que esa obra que está siendo hecha es por el mismo poder de Belcebú, cuando esa obra es hecha por el poder del Espíritu Santo. Amén. Porque Jesús fue quien dijo, antes de subir a los cielos, quedaos en Jerusalén hasta que sea investido de poder de lo alto, y recibiréis poder, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, vemos la respuesta de los líderes religiosos. Según Mateo, no echa fuera los demonios, sino por Belcebú. Según Mateo 12:24. Mire lo que dice Mateo 12:24. Mas los fariseos al oírlo decían: no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Según el Evangelio, según San Marcos, en el capítulo 3, el verso 22, miren lo que dice. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belcebú, que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Mire, decían los unos y los otros que Jesús echaba fuera a los demonios por el príncipe de Belcebú, por los demonios, por Satanás. El príncipe de los demonios. No hay duda que ellos se estaban negando al obrar de Dios o la obra de Dios, ya que para ninguna persona era oculto las señales que hacía Jesús. E incluso para los fariseos, miren lo que dijo Nicodemo en Juan 3:2. Él dijo: Maestro, sabemos que nadie puede hacer las obras que tú haces si no está, dice el verso 2. Vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Solamente en el poder y en el nombre de Jesús el demonio es reprendido. Amén. El demonio es controlado. El demonio es echado fuera. En la
vida de la persona. Por eso es necesario que tanto hombre como mujer consagre su vida, entregue, se arrepientan y reciban a Cristo como su Señor y Salvador. Entonces, vemos la ocasión en que fueron dichas estas palabras. Es un segundo punto. Todo pecado al hombre le será perdonado. Oiga bien, todo pecado al hombre le será perdonado. No hay pecado que haga el hombre que no reciba el perdón de Cristo. Miren lo que dice Miqueas 7, versos 18 y 19. Miqueas 7, verso 18 y 19. Siete, 18 y 19. Miren lo que dice. Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Para cada tipo de pecado, entonces, para cada forma de blasfemia o calumnia, implica que está disponible el perdón divino, presumiblemente, cuando existe un verdadero arrepentimiento por aquel pecado o falta que cometió. Buscando en el diccionario la palabra blasfemia, encontré algunos significados. Encontré que blasfemia quiere decir injuria. Présteme atención. La palabra blasfemia, según el diccionario, quiere decir injuria. Una injuria grave contra una persona. Luego busqué la palabra injuria. ¿Qué significa? Hablar mal de otro u ofender de palabra a otro. Señalemos los siguientes casos. El pecado de Pedro. En Mateo 26, en los versos 73 al 75. Mire lo que, eso es algo que usted ya conoce. Mateo 26, 73 y al 75. Poco después, acercándose, los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de la palabra de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, 3 veces. me negará 3 veces. Y saliendo fuera, amargamente. Esta
este pecado fue una blasfemia contra Jesús. Sin embargo, apreciamos el perdón y la restauración de Pedro. ¿Entendiendo? El Señor antes le había dicho a Pedro que Pedro lo iba a negar. Porque Pedro dijo, si los otros se escandalizaren, yo no, estoy dispuesto a dar mi vida aún por ti. Entonces el Señor Jesús le dijo, Pedro, esta noche, antes que el gallo cante, dos veces. Antes que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3 veces. Y eso aconteció. Pero, ¿qué vemos en la Escritura? Que el Señor perdonó el pecado de Pedro. Usted lo va a ver en San Juan, capítulo 21. ¿Qué le dice Pedro? Cuando, después de pasar una noche pescando y no pescaron nada, Jesús por la madrugada estaba en la playa y les preguntó que si tenían algo de comer y le pudieron decir, no tenemos nada porque no hemos pescado nada. Entonces el Señor le dice, lanza la red a la derecha, y dice que la red se estaba para romper porque estaba llena de peces. Ahí Pedro sale a la orilla y ahí le dice, Señor, perdóname, no soy merecedor porque soy pecador. Estas palabras hablan de arrepentimiento. Cuando usted reconoce que es un pecador y se arrepiente, el Señor está dispuesto a perdonar. Pero como dice la Escritura, hacer fruto digno de arrepentimiento. Entonces, después de llegar a la orilla, todos los que habían ido a pescar, después de comer los peces que el Señor había preparado, el Señor le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, Señor, tú sabes que te amo. Entonces el Señor le dice, pastorea a mis corderos. Por segunda vez le vuelve a decir, Pedro, ¿me ama? Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. Y por tercera vez le vuelve a decir, Pedro me ama. Y dice que en esta ocasión, Pedro se entristeció. Mire lo que dice en San Juan 21. Le dijo la tercera, 21:17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Está viendo? Pero aquí la Escritura habla de que Pedro se entristeció. Cuando uno se arrepiente, porque el pecado hiere el alma y a veces hasta el cuerpo de la persona, produce dolor, produce tristeza. Entonces Pedro estaba reconociendo que había desobedecido, que había pecado. Entonces, hermanos, vemos el pecado de Pedro, que fue una blasfemia contra Jesús. Tenemos otro ejemplo
el pecado del apóstol Pablo. En primera de Timoteo, miren lo que dice el capítulo. ¿Quién fue placer? Primera de Timoteo 1, 12 al 14. Doy gracias, hermanita, preste ahí la atención, deje que allá él, deje que ahí la Biblia. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Aleluya. Pablo fue un hombre blasfemo, y en su blasfemia fue contra Cristo y la iglesia, ya que el Señor le manifestaba el camino a Damasco. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Saulo, por ignorancia, Saulo, al estar persiguiendo a la iglesia, estaba luchando contra Cristo mismo. Mas él mismo dice que todo esto lo hizo por ignorancia, ya que la gracia fue más abundante por la fe en Cristo. Todo pecado será perdonado al que se acerca a Dios en arrepentimiento. Oiga bien, porque vamos a pecar. Pablo dice, hermano Juan, escúcheme, Pablo dice, lo que no quiero hacer, eso hago. Sabemos que no tenemos que hacer, pero a veces por algunas razones lo hacemos. Entonces, al hacer esto, ¿qué hemos hecho? Hemos pecado. Y esto va a traer tristeza y va a impedir que usted y yo sirvamos a Dios como debemos de servir. Y esto, con el pasar del tiempo, va a traer en nosotros que apaguemos el Espíritu Santo. Esto va a traer que entristezcamos al Espíritu Santo. Entonces, no debemos dejar que las cosas sigan, sino que si usted reconoce, porque el Espíritu Santo nos redarguye, el Espíritu Santo nos enseña que estamos mal. Por eso la Biblia dice, no endurezcáis vuestro corazón, porque el Espíritu Santo que está dentro de su vida y de mi vida, Él está para guiarnos a toda la verdad, o a toda verdad. Entonces, no dejen que las cosas continúen, sino que pida perdón y sepárese, apártese. Vuelva al Señor. Amén. Vuelva a servir a Dios como lo hacía antes y mucho más. Amén. Amén. En primera de Juan, capítulo 1, miren lo que dice. Ahora sí, vaya a la Biblia. Primera de Juan 1, verso 7. Primera de Juan 1, 7, 15. Pero sí.
1:7 dice, Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. mire, pero si andamos en luz, Como Él está. como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Lo que separa, lo que aparta al creyente o a las personas de nuestro Dios es el pecado. Entonces, no vamos a dejar que las cosas sigan, sino la Biblia dice, venid luego y estemos a cuenta. a cuenta. Si tu pecado fuere rojo como el carmesí, serán hechos blancos Como blanca como lana. la blanca lana. Si fueren, dice en Isaías 1:20, dice, si fueren como, vamos a ver, Isaías 1:20. 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si Amén. quisieres y Ahí. oyeres. Hay más, ¿no? Si quisieres, como dice el verso 19, si quisieres Y oyeres. y oyeres, Comeréis el bien de la tierra. ¿No? Porque Dios a nadie obliga. usted y yo, cogidos del Señor, somos más Que vencedores. El diablo no puede tocarnos, porque el Señor es el que nos cuida, el que nos guarda, el que nos dirige a través de la persona de su Santo Espíritu. Amén. Gloria a Dios. El tercer punto, para terminar, la blasfemia contra el Espíritu Santo es rechazar conscientemente el testimonio del Espíritu sobre Cristo. Bien. Porque ¿qué decían de Cristo? Que por Por el poder de Belcebú echa fuera los demonios. Así van a decir de usted, así van a decir de mí. Si nuestras vidas son vidas santificadas, son vidas consagradas, ¿no? Entonces, ellos se van a sentir mal porque no les seguimos sus ideas, sus pensamientos, y van a decir un poco de cosas. Entonces, el pecado de la incredulidad es resistirse a creer en el Señor. Miren lo que dice Apocalipsis 21:8, el último libro de la Biblia. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí está diciendo Los incrédulos, porque rechazaron. el pecado de la incredulidad es no creer No rechazaron a Cristo. la obra de el Señor en la vida de los hombres. Amén. ¿Qué decían de Jesús? Por el poder de Belcebú. Entonces, así van a decir hoy, ese está por los diezmos y la ofrenda. Ese está porque los gringos le pagan. No es así. La Biblia dice, ¿cómo van a creer en quien no han oído? ¿Y cómo irán? ¿Y cómo irán si no fueren enviados? Entonces el Señor ordenó ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Hoy, ¿por qué estamos aquí? Porque alguien nos habló de Cristo. Amén. A usted, hermano Juan,
a usted, hermana, a todos nosotros nos hablaron un día de Cristo y hemos creído en Él. Amén. Y hoy podemos disfrutar de esta salvación tan grande. Entonces, el pecado de la incredulidad es resistirse, creer en el Señor. No hay otro. Solamente Cristo salva. Amén. Vamos a ver 3 puntos. Los sinceros, ¿no? Son las personas que dicen que son sinceras. Son aquellos que no aceptan a primera instancia, ¿no?, lo que le digan, sino que piden pruebas más claras que puedan ser respaldadas con alguno de sus 5 sentidos. Dentro de este grupo lo encontramos a Tomás. Mire, Tomás, el apóstol. Si no veo. ¿Se acuerda usted, hermano, de Tomás? ¿Se acuerda o no se acuerda? Si no veo, no creo. ¿Se acuerda o no se acuerda? Fue el que dijo cuando el Señor había resucitado y Él se le apareció, pero no estaba Tomás. Y cuando llega Tomás, ya el Señor se había ido. Entonces le dijeron a Tomás: Tomás, el Señor estuvo aquí, el Señor resucitó. Entonces Tomás dijo: si yo no veo, no creo. No creo. Tengo que meter el dedo en el el costado, en los huecos de la mano del Señor y mi mano en el costado. Mire. Entonces, Tomás era de los sinceros, pero de los que no creían de una primera. Ellos querían tener pruebas, ¿no? Entonces, ¿qué enseña la Biblia? 8 días después aparece otra vez el Señor. Mire, porque la Biblia dice que el Señor, después que resucitó, estuvo 40 días en la tierra. No se fue de una al cielo, sino que estuvo 40 días. Pero ya no se le apareció a los demás, sino a los discípulos, a los creyentes, a los que habían creído en Él, dándole una palabra de ánimo, de aliento, de esperanza. No, porque nosotros los humanos, si no nos agarramos bien del Señor, podemos ser fácilmente engañados, porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, dice que 8 días después aparece otra vez Jesús en la casa, solo que ahora está Tomás. Miren lo que dice San Juan, capítulo 20. San Juan 20. Verso 25. ¿Qué dice ahí, hermano? 20:25. Y hay también 20:25. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él le dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. ¿Está viendo, mis hermanos, lo que dice la Escritura? Lo reconoció como Dios. El pecado de la incredulidad. Y esto es muy frecuente en los creyentes. Somos incrédulos.
Porque el diablo siembra la duda, siembra la cizaña. No, que voy a ir allá, un poco de hipócrita, un poco de mentiroso, ¿no? Porque si usted supiera lo que se dice en las redes sociales, en el celular, hay algunos programas que se emiten en el celular, ¿no? Hay gente que escribe, ¿no? Que enseña, y a veces usted si anda en el celular y lee, entonces hasta es impactada. Pongamos, hay un pastor de la Iglesia Unitaria y él se denomina que es un apologista y un teólogo, y él hace énfasis de que nosotros los trinitarios, porque nosotros creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo declaramos? Un Dios en tres personas. Mire. Entonces, desafía este programa, creo que se lo imite desde Colombia, no sé, ¿no? Y yo lo veo y él hace así un alarde de que nosotros estamos engañados y engañamos a otros. Y ellos cogen Hechos 2:38, porque ellos hablan sobre el bautismo en agua. Y en ese capítulo 2, el verso 38, ellos le hacen una pregunta a los apóstoles. Y Pedro le responde y le dice: arrepentido y bautícese cada uno en el nombre de Jesús. Entonces ellos dicen que el verdadero bautismo es en el nombre de Jesús. Pero si usted lee ese capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, ¿no? Que son como 40 y pico de versículos, ¿no? Donde el capítulo 2 empieza sobre la venida del Espíritu Santo. Pero es que ahí él tendría que leer el siguiente versículo. ¿Perdón? Él tendría que leer el siguiente versículo. Porque ¿qué dice en Hechos 2:38 y el verso 39? Dice: pero les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, el Hijo, para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros padres, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios, Padre, llamare. Sí. Hijo, Espíritu y Padre. Ahí está. Sí, solo que vamos a decir, cuando uno conoce las Escrituras y busca de Dios, el Espíritu Santo nos da una visión más amplia. Ahí está el contexto. Y como dice el hermano Héctor David, están los tres. Solo que yo decía esto porque en el capítulo 2 de Hechos, como le digo, yo por eso digo, lea todo el capítulo. Solo que al leer los primeros versículos hablan de la venida del Espíritu Santo. Ellos estaban viendo. Hasta ahí está bien. Solo que en el versículo 9 y 10 la gente dice que los que estaban en el día de Pentecostés decían que los discípulos estaban borrachos, los apóstoles estaban borrachos, ebrios, ¿no? Por eso que hablaban en otras lenguas. Entonces la Escritura enseña que el apóstol Pedro, puesto en pies, entregó un mensaje. El primer discurso.
donde dice: esto no está ebrio como ustedes creen o suponen, sino que esto fue lo que dijo el profeta Joel, que Dios iba a derramar de su espíritu sobre todos los días. Entonces hoy se ha cumplido esta promesa. Mire, entonces ahí Pedro, lleno del Espíritu Santo, empieza a predicar y los señala a ellos como criminales: vosotros crucificaste. Entonces dice que ellos compungidos le preguntan a Pedro: varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro le dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. Pero bueno, lo que queremos hacer notar que podemos ser fácilmente engañados por un espíritu de incredulidad. Amén. Que van a sembrar. Alguien va a venir a decirle a usted: tú estás mal. ¿En qué bautismo tú fuiste bautizado? Entonces usted va a decir: en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu. Eso no es así. Muéstrame la Biblia. ¿A dónde está que Jesús bautizó en el nombre del Padre y el Espíritu Santo? Que Pedro bautizó. No hay. Pero Jesús está dando la ordenanza, el mandamiento, y ya ser discípulo a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué en Hechos 2:38 dice así? Porque los que estaban ahí eran judíos. Y ellos no creían. Y la Biblia dice que los judíos no creían en Jesús. Porque los judíos creían que Jesús era hijo de José. ¿Entendiendo? Y usted sabe lo que la Escritura dice en cuanto a Jesús, ¿no? Y en cuanto a la concepción de María. Dice que María fue cubierta con la sombra del Altísimo y ella quedó encinta, embarazada por la obra del Espíritu Santo. Mire, porque ella le pregunta al ángel: ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Entonces el ángel le explica que el poder del Altísimo le cubrirá. Entonces María quedó encinta. Mire. Entonces nació Jesús, no por obra de varón, sino por obra del Espíritu Santo. Entonces, mire, ¿qué pasa? Los judíos no creían. Por eso, ¿qué decían de Jesús? El hijo del carpintero. ¿Qué estaban diciendo? Que el padre de Jesús era José, que era carpintero. Y José no era el padre de Jesús. Entonces, podemos ser engañados. Y así hay otras religiones, enseñanza de error, ¿no? Hoy aquí hemos tocado superficialmente sobre el pecado del adulterio. Entonces, ¿cuántos han caído en este pecado de adulterio? Se han casado, se han divorciado por el adulterio y se han vuelto a casar. Y esto es una lucha. ¿Entendiendo? Porque ¿cuál es la enseñanza? El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Pero en los problemas de familia, porque no hay matrimonio perfecto, no hay mujer perfecta,
No hay esposo perfecto. Hay problema. Pero si nos dejamos guiar por la palabra, porque lámpara es a mi pie tu palabra. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando los problemas vengan? Vamos a conversar. Vamos a reconocer nuestros errores. Yo tengo la culpa. Perdóname. ¿Qué tiene que hacer el otro? Perdonar. Y seguir adelante. Y así cuando él cometa la falta, ella tiene que perdonar. ¿Y cuántas veces? Todas las veces. Todas las veces que tenga que perdonar, perdone. Amén. 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 Entonces, ustedes pueden ver que el pecado de incredulidad fácilmente puede involucrarse en la vida de los creyentes. Ahora vamos a ver los que no son sinceros. Estos son los que se cierran en una idea y no quieren salir de ese lugar, aun cuando reciben argumentos sólidos. No quieren cambiar su forma de pensar, incluso encontrándose ellos errados. Ese es el caso que estamos viendo, aun cuando Jesús había dado muestra de que era el Hijo de Dios, no creyeron. Mateo 13:15. ¿Qué dice Mateo 13:15? Mire lo que dice. 13:15 por tu corazón. 13:15 por. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entienda y se conviertan y yo los amo. Mire, dice que el corazón de este pueblo se ha engrosado, dice, está endurecido, está lleno de otras cosas y no de la palabra de Dios, porque el familiar, el amigo, el vecino, la religión le enseña. No, está escrito. Déjese guiar por la palabra de Dios, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Y en tercer lugar, si una persona se resiste deliberadamente a las oportunidades de Dios, endureciendo su corazón, un día Dios lo endurecerá. Esto fue lo que aconteció con Faraón. Después de haber endurecido su corazón ante las señales que recibió de parte de Dios a través de Moisés, ¿no? Ustedes ven todo eso en Éxodo, ¿no? La razón fundamental es que una persona es convencida del pecado a través de obrar del Espíritu. En Juan 16:8, ¿qué dice San Juan 16:8? Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Está hablando de la obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que va a convencer a usted de pecado, de justicia y de juicio. Cuando Él venga, mire, en conclusión, si una persona se resiste en vida a la voz de Dios, tanto en este siglo como en el venidero, no le será perdonado ese pecado, porque al resistirse a la voz del Espíritu Santo, está cayendo en el pecado de la blasfemia contra Él. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga.